En este programa, descubriremos un material increíble que muy pronto estará en todas las facetas de nuestra vida. Y conoceremos los superpoderes de este nuevo material, duro como el diamante y más fuerte que el acero. Bienvenido. Pues ya estamos aquí. Pues pasa por favor. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y en esta ocasión nos encontramos en un lugar de la Ciudad de México donde desde hace 5 años se investiga y produce grafeno, un material poderoso y versátil que lo mismo se puede aplicar en áreas como medicina, construcción o electrónica. En este programa hablaremos sobre qué se hace en México con el grafeno, desde la academia hasta la industria, un material que promete estar casi en todas las facetas de nuestra vida. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. El grafeno es un supermaterial, ultra delgado, pero a la vez muchísimo más resistente que el acero, capaz de detener hasta disparos de bala. Cuando se habla de grafenos, la primera frase que dice es 200 veces más fuerte que el acero. Entonces, pensando en Superman, el hombre de acero, que detiene las balas, dijimos, ¿por qué no? Hay que demostrarlo que el grafeno también va a detener una bala. Extruimos una placa a partir de su polímero, la obtuvimos y después la modificamos. ¿Cómo la modificamos? Le incorporamos nuestro material, el que aquí procesamos, el grafeno, ¿sí? Entonces la incorporamos en cierta proporción. Hicimos toda una serie de investigaciones. Un material virgen de este tipo no detiene una bala lo va a quebrar o lo va a traspasar, ¿sí? Una vez que modificamos la estructura de este material con el grafeno, entonces ya se convierte en un supermaterial. Hicimos unas pruebas en un laboratorio de balística, ¿sí? Certificado, en el cual se probó con un calibre de 38 milímetros, ¿sí? Se hizo también una prueba con una de 45 y con una más poderosa que era la de 9 milímetros. En estos dos casos alcanzaba solo a rasguñar, digamos, la superficie del material. La 9 milímetros alcanzó a penetrar un poco, pero no lo traspasó. Ajá. Entonces, ¿qué creamos? A partir de un material común, digamos, ya lo hicimos un supermaterial con grado balístico 3A. ¿Sí? La intención de esto es poder desarrollar equipos de protección personales, ¿sí? Mucho más ligeros, que te soporten la misma resistencia o incluso más, y con el grafeno lo estamos empezando a lograr. Con esto creamos unas placas que resisten este tipo de nivel de protección, que es el 3A, pero con un peso que es 1/3 aproximadamente de lo que hay actualmente en el mercado. Hasta donde nos quedamos ahorita, podemos colocarlo, digamos, en las paredes de un vehículo. Con eso le reduces el peso, porque comúnmente llevan placas de acero, de tipo balístico, y llevan mucho peso. Entonces, lo que se requiere es una unidad ligera que esté resistente. Podemos colocarlo incluso sobre alcantarillas, ¿sí? Que vienen siendo unas tapaderas de alcantarilla. Ahí, ¿qué pasa? Tenemos un plástico sobre la calle, que no se va a corroer, la matriz es polimérica, ¿sí? Entonces por ahí no vamos a tener problemas. Es un material que tiene propiedades antimicrobianas. Se dice que es el material del futuro, yo digo que ya estamos como un material del presente. Y aquí en México lo estamos desarrollando y como verán estamos
desarrollando las aplicaciones para que al día de mañana o incluso ya mañana mismo puedan tenerlo allí en sus casas, en la calle. La historia que vamos a conocer es una historia de emprendimiento, innovación y retos. Hace 7 años, el licenciado Antonio Miramontes se preguntaba cómo producir grafeno de alta calidad y a nivel industrial. Yo lo importaba, pero me topé con el problema de que era muy caro, la calidad no era muy clara. Yo lo compraba en España y de empresas en Estados Unidos y realmente no cubría mis necesidades, sobre todo el tema del precio. Algo que nos preocupaba hace 5 años es que había una carrera por el grafeno, una ola tecnológica que va a cambiar al mundo, que va a cambiar muchas industrias y que México y América Latina se estaban quedando fuera nuevamente de una tecnología tan importante. Antonio investigó, se rodeó de las personas correctas y se convirtió en pionero en Latinoamérica. Somos una empresa que ya somos capaces de competir con cualquier otra empresa a nivel internacional en la producción de grafeno y otros materiales grafénicos. Más adelante continuaremos con esta historia de éxito. Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a ver una de las aplicaciones de grafeno en la vida real? A nivel mundial, uno de los primeros usos que se le ha dado es su incorporación en pinturas, tintas y recubrimientos. ¿Quieren saber por qué? Veamos esto. En este laboratorio, la científica Maribel Navarro se encarga del desarrollo de nanomateriales, como pinturas, tintas y recubrimientos a base de grafeno. Ya tenemos una amplia gama de productos basados en recubrimientos alquidálicos, epóxicos y otros recubrimientos especializados como es el poliuretano. Hay otra gama que se desarrolló que es pintura antimicrobiana, base agua, ideal en este caso para el control y la inhibición de virus, bacterias y hongos. Se ha observado que al incorporar materiales grafénicos a las pinturas, se incrementan sus propiedades de adherencia, resistencia y anticorrosión. La industria nos pide un poco más de especificaciones, que no solamente tenga buena propiedad anticorrosiva, sino que también tenga buena resistencia a la abrasión, resistencia química. Entonces también ahí entra el proceso de hacer una calidad de recubrimientos en general para todo tipo de aplicaciones. Veamos una pequeña prueba comparativa a partir de un proceso de electrólisis. En un vaso de laboratorio, en una solución salina, se han colocado 2 soleras cubiertas de pintura de una buena calidad. En otro vaso, con la misma solución, se han introducido 2 soleras con pintura a base de grafeno. A los 2 recipientes se les incorpora la misma carga eléctrica, acelerando el proceso corrosivo. Si un recubrimiento no tiene buena adherencia o en el caso no tiene buena propiedad anticorrosiva, lo que hace es inmediatamente penetrar el recubrimiento y ataca directamente al metal, entonces ya se hace lo que es una oxidación. En automático se forman cambios de coloración, desprendimiento de óxido férrico. Los recubrimientos a base de grafeno actúan como agente barrera, no dejan pasar, en este caso, sustancias que dañan directamente al metal, que en este caso es los iones oxidrilo, que son los que provocan realmente la corrosión en el metal. También se desarrollan tintas con mayor adherencia a las que se les incorporan materiales grafénicos. Esta prueba fue de que sometió material, 2 mililitros de la tinta a un horno a 200 grados centígrados por 2 horas.
Lo que podemos observar fue que la tinta comercial tuvo cambios de coloración atribuidos a la degradación del material. También se vuelve quebradizo y bueno, se comporta también como una especie de gis. Se desprende muy fácilmente. La tinta de grafeno mantuvo sus condiciones físicas de adherencia y coloración, con lo que comprobó su estabilidad térmica. Esto es solo un ejemplo de las aplicaciones en las que se usa actualmente el grafeno. Desde un principio, Antonio Miramontes sabía que estaba construyendo un proyecto muy arriesgado, del que se hablaba mucho, pero se comprendía poco. Tenía que invertir en investigación, y qué mejor que reunir científicos mexicanos que, además de producir grafeno, crearían diferentes productos para distintas necesidades del país. Nosotros creemos que tenemos en México la capacidad, tanto técnica como humana, con investigadores de primer nivel, con centros de investigación que están adelantando muchísimo en muchos temas del grafeno. Y nosotros queremos ser ese embone, digamos, que ayude a que gran parte de la investigación del grafeno, tanto la que realizamos internamente como la que se realiza en otros centros de investigación en México, lograr que esta investigación se vaya a aplicaciones reales y que ayuden a mejorar nuestra sociedad. Es lo que estamos buscando nosotros. Un esfuerzo cuyo mayor éxito es crear puentes entre la investigación, la academia y la industria. Y a propósito de academia, ¿qué les parece si vamos a la Universidad Nacional Autónoma de México a conocer a un físico teórico especializado en grafeno? Pues ya estamos aquí en el Instituto de Física. Hemos venido hasta aquí para conversar con el doctor Andrés Botello. Él es un investigador teórico del grafeno. Muchas gracias por recibirnos, doctor. No, al contrario, es un placer y bienvenidos aquí al Instituto de Física. Antes de platicar a detalle sobre este pizarrón en donde tenemos el mejor mapa de grafeno que he visto, quiero preguntarte, en sí, ¿qué es el grafeno? Bueno, pues mira, el grafeno es un material cristalino hecho de átomos de carbono que tiene la peculiaridad que es plano, que tiene solamente un átomo de espesor. Y esto hace que tenga propiedades realmente únicas en el ámbito de los materiales. Aquí está la estructura cristalina del grafeno. Entonces, en la física, un cristal no es un vidrio. Un cristal es un arreglo repetitivo de los átomos. Son dos átomos de carbono los que están en esta unidad que se va repitiendo en todo el plano y que forma la estructura de carbono. El grafeno es en sí una lámina aislada de grafito. Y el grafito es un material que se ha conocido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, el lápiz está hecho de una varilla de grafito, ¿no? Y lo que hacemos al escribir es dejar láminas de grafeno muy gruesas, ¿no? Entonces, en la primera parte del siglo XX había mucho interés en estudiar el grafito porque es lo que se usa en las plantas nucleares para enfriar y para contener la radiación. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que la estructura electrónica o la forma en que se mueven los electrones en el grafeno es muy peculiar. Se mueven como fotones, pero con una velocidad que es más o menos 1 entre 300 la velocidad de la luz. Entonces esto hace que tengan unos comportamientos que se describen con la mecánica cuántica que son un poco exóticos. Ahora, doctor, coméntanos ¿por qué estudiar el grafeno? Precisamente porque permite acercarse a los materiales desde dos puntos de vista. Un punto de vista puede ser muy pragmático, muy enfocado a la búsqueda de nuevas aplicaciones, y otro, la búsqueda de nuevos fenómenos físicos, propiedades nuevas que no se habían observado antes en la materia, ¿no? Y que pueden dar origen a aplicaciones, a lo mejor no a 10 años, sino tal vez a 20 o a 50 años, que están basados en otros fenómenos. Precisamente en esto de las aplicaciones, y lo que más se destaca de grafeno es que prácticamente vamos a estar rodeados de materiales o de aplicaciones que tengan que ver con grafeno. ¿Cómo ves tú como físico teórico esto? Yo creo que la investigación de grafeno sigue una gráfica que le llaman la gráfica de la publicidad
exaltada, ¿no? Que al principio, cuando hay un descubrimiento, pues empieza la investigación y tiene un boom gigante hasta llegar a un pico, y luego hay un descenso muy marcado que se le llaman el valle de la desilusión, y después vuelve a subir y llega a un plató, y ese plató se le llama el plató o la meseta de la productividad, donde ya los aspectos básicos del material ya se conocen bien como para realmente llevar a aplicaciones realmente serias. Yo creo que nosotros todavía estamos en la cuesta arriba hacia el máximo de las expectativas, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia. Gracias a ti. Gracias. Esto que tenemos aquí es un CVD, es un equipo de deposición química de vapor. En él se introducen diferentes gases, se exponen a temperaturas de hasta 1000 grados Celsius y se obtiene uno de los grafenos más puros. Vamos a conocer a detalle este procedimiento. Es un equipo especializado para la síntesis de grafeno y de nanotubos de carbono. En ese equipo se programan ciertas condiciones de temperatura, presión, tiempos, entre otros, ¿no? Lo que ocurre es de que permite el acceso de una serie de gases. Se selecciona dependiendo del proceso que se va a llevar, de las condiciones. Esos gases en su composición deben tener forzosamente metano. Entonces, una vez que se programan las condiciones en el equipo, empieza un cierto flujo de estos gases. Esos gases se empiezan a descomponer y los átomos de carbono van cayendo sobre un sustrato, que puede ser cobre o puede ser níquel, dependiendo del tipo de grafeno que se quiera sintetizar. Cuando estos gases entran en el reactor, se empiezan a descomponer, los átomos de carbono van cayendo en forma de copos de nieve sobre este sustrato, y la otra parte que ya se descompuso pasa por un horno quemador para que únicamente se libere a la atmósfera vapor de agua. Entonces es un proceso sí con su complejidad por el tipo de gases o de tipo de proceso que se maneja, pero también es un proceso muy limpio y muy seguro porque no hay emisiones de contaminantes y por el contrario el material que se sintetiza es de altísima pureza. Lo único que nosotros tenemos o que podemos ver a ojo desnudo es el sustrato. El sustrato me refiero en la superficie donde se van depositando estos átomos de carbono y que se van organizando en la red de grafeno. Eso es lo único que nosotros podemos ver. O sea, si yo saco ese sustrato, yo solamente voy a ver cobre, una lámina de cobre o una lámina de níquel. Para poder ver ese grafeno necesitamos otro tipo de microscopía para poderlo ver. Dependiendo el tamaño del sustrato que se coloca, es el tamaño de la película de grafeno que se va a obtener, ¿no? Entonces puede ser que sea para chips o puede ser que toda esa tela una vez que se transfiere a otro sustrato podría ser incluso para cuestiones médicas aplicadas directamente, ¿no? Para dispositivos biomédicos directamente aplicados en un organismo o en una prótesis o en una tela. En el Laboratorio de Investigación de Nanomateriales y Energías Limpias del ESICIE del Instituto Politécnico Nacional, científicos producen grafeno para emplearlo en la industria médica, aeroespacial, automotriz y energética. Científicos de todo el mundo estudian y desarrollan compuestos con grafeno, el que se considera el material con mayor uso en el futuro. En México, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la ESICIE, del Instituto Politécnico Nacional, el Dr. Martín Daniel Trejo y su equipo obtienen monocapas de grafito que aplican en el diseño de nanomateriales. El grafeno se deriva del compuesto que es grafito.
Es una de las capas base del grafito. El grafito, como nosotros lo conocemos, es el lápiz que nosotros usamos para escribir y está formado únicamente por unidades de carbón, unidas en forma de hexágonos con enlaces que se denominan covalentes. Se trata de enlaces o uniones químicas muy fuertes y resistentes, donde los átomos comparten electrones. Si nosotros arrancamos capa por capa, ¿sí?, y dejáramos únicamente una capa base, lo que nosotros observamos ahora es la estructura del grafeno. Uno de los métodos que emplean para obtener grafeno es el exfoliado electroquímico, es decir, desprenden cada lámina de grafito mediante electrólisis. Nosotros vamos a utilizar nuevamente como materia prima el carbón en forma de grafito y lo vamos a colocar en una celda electrolítica. Esta celda electrolítica le vamos a aplicar un voltaje positivo, alrededor de 12 voltios, ¿sí?, en un electrolito de sulfato de sodio 0.5 molar. La reacción que se lleva a cabo de electrólisis en esta solución electrolítica va a ir arrancando capa por capa, ¿sí?, nuestro material de grafito, de tal manera que, como nosotros notamos en este lápiz de grafito, notamos una parte que es lisa, que es la que no ha sido expuesta a la exfoliación electroquímica, y otra que se ve ya un poco corroída, propiamente es corrosión, en la cual ya hemos arrancado capa por capa el grafeno. De esta forma, el grafeno queda suspendido en la solución, se filtra, se lava y está listo para usarse, lo que se corrobora en el microscopio. Entonces, la micrografía que aquí muestra de nuestro material muestra las sábanas de grafeno. Así es, a la máxima amplificación de 10.000 aumentos, usando la técnica de microscopía electrónica de barrido. Ese es un grafeno puro. Ese es un grafeno del que tenemos nosotros. Son las capas que nosotros hemos arrancado por exfoliado electroquímico. Al ser compatible con materiales como plásticos, cerámicos y metales, el grafeno permite crear nuevos compuestos químicos mejorando sus propiedades. Así es como los politécnicos trabajan en el desarrollo de biosensores médicos, piezas aeronáuticas y automotrices y baterías con mayor capacidad de energía. El Dr. Trejo Valdés también está abierto a colaborar con grupos de investigadores multidisciplinarios para la aplicación de grafeno en diversas innovaciones tecnológicas. El grafeno puro es un excelente conductor de calor. El óxido de grafeno es un aislante. Ambos son maleables, ligeros y con una resistencia increíble. La lista de los posibles usos del grafeno parece interminable. De esto también nos habla Antonio Miramontes. Otras aplicaciones que se están llevando a nivel internacional, por ejemplo, es la mezcla del grafeno con caucho y con hule, de tal forma que se tienen llantas para bicicleta o para automóviles de ultra alta duración. El grafeno se está utilizando a nivel internacional, aunque todavía no a nivel industrial, para desalinizar el agua de mar o para descontaminar el agua de ríos y de lagos, en aplicaciones biomédicas, para transportar medicamentos dentro del organismo o para terapias anticancerígenas. Teléfonos, tabletas y computadoras ultra delgadas plegables. Ventanas que también funcionen como pantallas inteligentes con circuitos impresos. Chips de computadoras de alta velocidad. Baterías con mayor capacidad y cuya carga solamente nos lleve unos cuantos segundos. Así es como hoy vemos el futuro del grafeno.
Espero que hayan disfrutado de este programa dedicado al grafeno, un material tan extraordinario que en 2010 los físicos de origen ruso, Andrei Geim y Konstantin Novoselov, de la Universidad de Manchester en Inglaterra, recibieron el Premio Nobel de Física por obtener una lámina de grafeno. Lo hicieron a partir de dividir la punta de grafito de un lápiz en cientos de miles de capas, al pegarlo y despegarlo con una cinta adhesiva. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.